Pensemos en ese momento exacto, justo cuando suena el despertador, por la mañana. Uf, el peor momento del día. Totalmente. En ese preciso microsegundo, sin apenas abrir los ojos, o sea, el cerebro ya está librando una guerra absoluta. Sí, una batalla campal. Nos levantamos de un salto y empezamos el día, o le damos al botón de posponer para arañar 10 minutos más de sueño intermitente. Esos 10 minutitos que saben a gloria, claro. Exacto. Pues esa batalla, que dura apenas 5 segundos y que, a veces nos deja agotados antes de poner un pie en el suelo, es la esencia pura de lo que vamos a explorar en el análisis a fondo de hoy. Fíjate, resulta curioso cómo ese pequeñísimo instante de fricción matutina nos resulta tan universal a todos. Cualquiera que haya intentado cambiar algo en su vida conoce esa sensación de tira y afloja interno. Y lo que tenemos hoy para analizar, captura esa misma sensación, pero de una forma casi cómica por lo escueta que es. Ya te digo. Y hay que advertir a quienes nos escuchan de que hoy no traemos un estudio de 300 páginas de una universidad prestigiosa. Para nada, hoy no hay tesis doctoral. Cero datos empíricos hoy. Los apuntes de esta inmersión provienen de un texto pegado, una simple nota suelta que alguien ha decidido compartir por ahí. Y tiene, atención, exactamente 9 palabras. 9 palabras, sí, ni una más. 9. Dice así: hábitos buenos contra hábitos malos en la rutina diaria. ¿Y ya está? ¿Y ya está? Punto final. Esa es toda nuestra fuente. Vale, vamos a desgranar esto. Vamos allá. Porque resulta fascinante e incluso un poco gracioso, ¿sabes? Cómo una nota tan ridículamente breve, algo que parece apuntado a toda prisa en un post-it, consigue capturar el motivo por el que nuestros días pueden llegar a ser tan agotadores. Claro. Es que no hace falta una tesis gigante para describir la constante negociación que tenemos con los otros mismos. Totalmente. Es que, no le sobra ni una coma al texto. A veces, cuando despojamos a un tema de toda la jerga técnica y académica que solemos ver, lo que queda es el esqueleto de la realidad. El chasis puro y duro. Exacto. Y ese esqueleto, en este caso, es un conflicto perpetuo. No estamos hablando de grandes cataclismos vitales, ni de decisiones que te cambian la vida de un día para otro. Hablamos de esa textura invisible, casi microscópica, que conforma la mayor parte de nuestra existencia. Claro. Y para entender ese conflicto tan del día a día, creo que el primer paso lógico no es mirar a los combatientes directamente, sino fijarnos en dónde lo sitúa el autor del texto. Eso es fundamental. Porque la nota no dice en la vida en general o, en la mente humana. Aterriza todo este drama en un terreno muy, muy específico. En la rutina diaria. Exacto. Y solemos usar esa expresión, rutina diaria, con un tono un poco despectivo, ¿verdad? Sí, como si fuera sinónimo de aburrimiento total. En plan, estar en piloto automático como el ruido de fondo de un martes cualquiera por la tarde. Ya, pero lo fascinante aquí es que esa rutina diaria no es simplemente un telón de fondo inerte o aburrido. Es la infraestructura crítica de la existencia. ¡Ostras! Pensemos en lo que implica la palabra diaria, ¿vale? Es un bucle cerrado de 24 horas que se reinicia de manera implacable. Una y otra vez. Una y otra vez. Eso significa que la rutina actúa como un multiplicador brutal. A ver, explíqueme eso del multiplicador. Pues que cualquier acción que logre infiltrarse en ese espacio, por muy insignificante que parezca un martes a las 4 de la tarde, se va a multiplicar por 365 al cabo del año. Madre mía. Claro. La rutina diaria no es aburrida, es el entorno de mayor riesgo que existe, porque funciona con la ley del interés compuesto. Vaya tela, visto así asusta un poco, la verdad. Es como los cimientos de un edificio, o sea, no se ven, están ahí debajo, pero si están mal estructurados, todo el edificio se tambalea. Esa analogía es perfecta, sí. Pero esto me lleva a plantear una hipótesis sobre cómo funciona este entorno de los cimientos. Si la rutina diaria es esta infraestructura que multiplica todo, ¿qué pasa si simplemente la dejamos estar? ¿A qué te refieres exactamente? Es decir, imaginemos que no aplicamos ninguna intención, que simplemente nos dejamos llevar por la inercia, sin intentar imponer ningún hábito en particular. El estado natural de esa rutina es la paz, el equilibrio, o por el contrario, tiende a desmoronarse. Buena pregunta. Tengo la sensación de que, librada a su suerte, la rutina no se queda neutral, sino que se oxida. Y esa sensación tuya tiene todo el respaldo de la física y de la psicología, fíjate. Ah, ¿sí? Totalmente. Es el concepto puro de la entropía.
Ostras, entropía, vale. Palabras mayores. A ver, en física, cualquier sistema cerrado que se deja a su suerte tiende inevitablemente al desorden y al caos, a menos que se inyecte energía externa para mantener el orden, claro. Vale, sí. De las clases del instituto me suena algo. Pues el marco de la rutina funciona exactamente igual. Si fuera un lienzo en blanco, neutral y pacífico, la nota no introduciría inmediatamente el concepto de bandos enfrentados. Claro, no habría guerra. Exacto. El estado predeterminado de un día sin estructura no es la relajación productiva. Suele ser la dispersión absoluta, vamos. Y tanto. Piensa en el óxido en un engranaje metálico. El engranaje no necesita ayuda para oxidarse. Solo necesita tiempo y falta de mantenimiento. El óxido avanza en silencio. Es una analogía brutal, ¿eh? El óxido no hace ruido. Y eso encaja perfectamente con el gran giro de este texto de 9 palabras. Sí. Una vez que entendemos que este terreno, la rutina, tiende al caos de forma natural, nos topamos de bruces con las 2 letras más agresivas de los apuntes. El versus. El versus. Sí, la V y la S. Hábitos buenos versus hábitos malos. No dice unos y otros, ni sugiere que se turnan amablemente. Habla de un enfrentamiento directo y crudo. Claro. Y si conectamos esto con el panorama general, la elección del versus es lo que transforma esta pequeña nota en, literalmente, un tratado sobre la gestión de la vida. O sea, ¿un tratado entero en 9 palabras? Sí, porque ese versus declara oficialmente un juego de suma cero. Vale, desarrolla eso del suma cero. A ver, hay un concepto fundamental aquí, y es que el tiempo dentro de una rutina diaria es el recurso más inelástico del universo. Las 24 horas no se estiran. Ya, ojalá. No se pueden pedir prestadas al día siguiente, ni se pueden almacenar en una cuenta de ahorro para cuando te vengan bien. Son finitas y punto. De autoayuda y los mete en la contabilidad pura y dura. Exactamente, es matemática. Si el tiempo es un contenedor cerrado, entonces no existe la coexistencia pacífica. No. Por ejemplo, si alguien decide pasar 45 minutos haciendo scroll infinito en el móvil metido en la cama por la noche... Nos pasa a todos. Ya te digo. Pero no es simplemente que esté ejecutando un mal hábito en el vacío, flotando por ahí. Lo que está ocurriendo mecánicamente es que le acaba de robar, casi atracar a mano armada, 45 minutos al hábito de dormir o, no sé, de leer un libro. Claro. Es un robo directo de espacio y de energía. Totalmente. No hay vacíos temporales en un día. Si no estás llenando el espacio con un hábito constructivo, el óxido que mencionábamos antes ocupa ese lugar inmediatamente. Esa fricción es constante. Fíjate, al pensar en este enfrentamiento por el espacio temporal finito, siempre me ha venido a la mente la imagen del tira y afloja. ¿El juego de tirar de la cuerda? Sí, el típico juego de la soga, que se juega en los campamentos de verano. A un lado de la cuerda estarían, los hábitos constructivos. Vale. Al otro lado, los destructivos. Y en medio, la rutina del día a día sufriendo toda la tensión. Si dejas de tirar de tu lado fuerte, el otro te arrastra por el barro sin piedad. A ver, entiendo por qué usas esa analogía. Es muy visual. Pero, si me lo permites, creo que el tira y afloja nos da una falsa sensación de igualdad. ¿Tú crees? Sí, porque en un tira y afloja asumes que hay 2 equipos con fuerzas similares en un terreno llano y justo. Ya, en igualdad de condiciones. Eso es. Pero la realidad de la rutina diaria, especialmente a la luz de la entropía humana que hablábamos, es muy, muy distinta. ¿Por qué lo dices? Pues porque el terreno está inclinado. Yo diría que se parece más a intentar empujar una roca gigante colina arriba. Ostras, es decir, que la gravedad ya ha elegido a su ganador desde el principio de la partida. Totalmente. El hábito bueno es la persona empujando la roca hacia la cima de la colina. Requiere un esfuerzo inmenso. Claro, energía, sudor... Y sobre todo, intención constante. Si te despistas, si simplemente dejas de empujar un momento para descansar, no hay un empate. No, la roca te pasa por encima. Exacto. La roca no se queda congelada mágicamente en mitad de la cuesta. La gravedad, que sería el equivalente a la comodidad y a la entropía, tira de ella hacia abajo, aplastando todo a su paso. ¡Qué bestia! Es que el versus del texto es tan crudo, precisamente, porque es una lucha asimétrica. Un bando tiene a la naturaleza humana primitiva de su parte y el otro solo tiene la voluntad. Vaya tela. Es que esa asimetría cambia completamente la forma en que entendemos a los combatientes. Porque claro, el texto los divide con unas etiquetas muy contundentes. Hábitos buenos y malos.
Eso es. Y solemos cargar estas palabras con muchísimo peso ético o moral. Como si, no sé, comerte un croissant de chocolate en vez de una manzana fuera un pecado imperdonable. Un crimen, casi. Total. O como si no ir al gimnasio te convirtiera de repente en una mala persona. Pero tengo la sensación de que en este contexto tan puramente mecánico de la rutina, el autor no está hablando de moralidad en absoluto, ¿eh? No, para nada. Yo diría que malo es simplemente un sinónimo de pereza pura y dura, de dejarse llevar por esa gravedad que decías. ¿Tú cómo interpretas esta dicotomía? Pues esto plantea una pregunta importantísima. Porque es muy fácil caer en la trampa de la culpa, al leer etiquetas como bueno y malo. Es que nos juzgamos rapidísimo. Claro, pero si despojamos a estas palabras de su carga ética tradicional, lo que nos queda es un análisis de fricción pura. Vale, a ver, explícame eso de la fricción. Pues desde una perspectiva puramente evolutiva, el cerebro humano está diseñado para conservar energía a toda costa. Ya, ¿para sobrevivir? Exactamente. Durante miles de años, encontrar el camino de menor resistencia era una ventaja brutal de supervivencia. Hoy en día, esa misma configuración biológica sigue intacta en nuestra cabeza. O sea, seguimos siendo cavernícolas, pero con wifi. Prácticamente. Por lo tanto, un hábito malo en el contexto de nuestra nota de 9 palabras no es un acto de maldad. Es simplemente agua fluyendo cuesta abajo por el camino de menor resistencia. Claro, buscar el camino fácil. Es el no gastar calorías. Eso es. Los hábitos, que el texto llama malos, ofrecen una recompensa y una comodidad inmediatas con cero fricción inicial. Ya, claro. Tirarse en el sofá después de trabajar requiere literalmente dejarse caer. No hay nada más fácil, es ausencia absoluta de esfuerzo. En contraposición, los hábitos buenos son aquellos que exigen una inversión de energía inicial para obtener un beneficio diferido. Un beneficio que igual no ves hasta dentro de semanas o meses encima. Ahí está el problema. Salir a correr cuando llueve, estudiar un idioma por la noche, cocinar algo sano. Todo eso cuesta la vida. Claro, implican ir en contra de nuestra programación biológica de ahorro de energía. Requieren construir una presa consciente para detener el agua que quiere fluir cuesta abajo. Entonces, el bueno construye estructura y el malo aprovecha la falta de ella. Pero ojo, aquí me surge un conflicto fascinante con la propia definición de la palabra hábito. A ver, cuéntame. A ver, la teoría popular de toda la vida nos dice que un hábito es un comportamiento automatizado. Algo que a base de repetición el cerebro empieza a hacer solo, casi en piloto automático. Sí, esa es la idea general. Pero si un comportamiento malo es fácil de automatizar, porque como dices, no requiere energía, ¿qué pasa con el comportamiento bueno? Ajá. Porque si requiere tanto esfuerzo, tanta atención, e ir siempre contra la gravedad de la que hablábamos, ¿llega alguna vez a ser un verdadero hábito? ¿O simplemente estamos condenados a usar la fuerza de voluntad bruta cada mañana de nuestra vida? Esa es una distinción súper crítica. Y creo que aquí es donde el texto original encierra cierta dosis de esperanza, fíjate, a pesar de lo implacable que suena el versus. ¿Esperanza? ¿Dónde? Yo lo veía todo negro. Al utilizar la palabra hábito para ambos bandos, sugiere implícitamente que los comportamientos que requieren fricción sí pueden llegar a automatizarse. Ah, vale, que el cerebro sí lo asimila al final. Claro, la repetición incesante, si somos capaces de mantenerla, logra reescribir los circuitos neuronales. Esa presa de la que hablábamos para parar el agua se vuelve más sólida con cada día que pasa. Ya entiendo. Llega un punto en el que la roca de la colina no pesa tanto porque la colina parece aplanarse un poquito. Es decir, que ese puente colgante inestable de cuerdas empieza por fin a convertirse en hormigón. Sí, pero, y aquí está el matiz que no podemos olvidar jamás, el hormigón necesita mantenimiento. Ostras, el mantenimiento, volvemos a la entropía. Exacto. La automatización de un hábito bueno siempre, y digo siempre, será más frágil que la de un hábito destructivo. Porque es contra natura, digamos. Porque incluso cuando salir a correr cada mañana se vuelve tu norma, la inercia del sofá sigue estando ahí, esperándote en el salón, intacta. No desaparecen nunca. Qué rabia, es que siempre está disponible el sofá. El camino de menor resistencia siempre es una opción. Por eso la nota pone la guerra específicamente en la rutina diaria. Nos avisa de que el terreno de juego no tiene vacaciones. No hay empates a largo plazo aquí. Qué fuerte. Un pequeño desliz hoy, una concesión milimétrica a la gravedad,
se va a colar en el multiplicador de la rutina y va a empezar a generar óxido antes de que te des cuenta. Es una visión implacable de la gestión del tiempo, de verdad te lo digo. Te obliga a estar súper presente en tus propias decisiones. Totalmente. Y volviendo un poco a la escala de las cosas, a veces nos agobiamos muchísimo pensando en grandes metas vitales, en dónde estaremos dentro de 5 años, o qué gran proyecto laboral vamos a lanzar. Nos pasa continuamente. Pero lo que esta nota de 9 palabras nos tira a la cara es que esas grandes metas son una ilusión si perdemos la guerra microscópica de un miércoles cualquiera por la mañana. Totalmente de acuerdo. Es que solemos sobreestimar el valor de las grandes decisiones únicas, ¿sabes? Y subestimamos dramáticamente el poder del detalle repetido. Total. Pensemos en cualquier biografía de alguien a quien admiremos profundamente. A menudo leemos sobre sus grandes saltos al vacío, sus momentos de genialidad o iluminación. Claro, lo que vende libros. Pero lo que no se escribe en los libros de historia es cuántas veces esa persona tuvo que ignorar la opción cómoda en su rutina diaria para poder estar en la posición de dar ese gran salto. Es invisible todo ese trabajo. La guerra real no se libra bajo los focos, se libra en la sombra de esos hábitos diarios que nadie aplaude, pero que sostienen todo el edificio entero. Con los que lo tiran abajo si volvemos a la idea del óxido. También. ¿Y todo esto qué significa? Porque si recogemos todas las piezas de esta disección, resulta asombroso cómo hemos tirado del hilo de una frase minúscula, de unos apuntes casi anecdóticos, para acabar dibujando un mapa tan preciso de la experiencia humana diaria. Es brutal. Hemos visto que la rutina diaria está muy lejos de ser un lienzo pasivo o aburrido. Es en realidad una máquina multiplicadora implacable. Hemos entendido el versus no como un simple conector, sino como la declaración de una guerra abierta por un recurso finito, donde las horas perdidas no se recuperan y donde la gravedad juega siempre en nuestra contra. Sí, siempre cuesta abajo. Y por último, hemos despojado a lo bueno y lo malo de su pesada carga moral para entenderlos en su esencia, como una lucha mecánica entre la fricción intencional que construye nuestra vida y el camino de menor resistencia que la oxida por completo. Exacto. Este texto, en toda su brevedad, funciona como un espejo que nos muestra por qué la simple gestión de nuestras 24 horas puede dejarnos exhaustos. No es que estemos haciendo algo mal, quienes nos escuchan, es que, por diseño, estamos intentando empujar una roca cuesta arriba todos los puñeteros días. No se puede resumir mejor la tensión que habita en esa frase, de verdad. Pero antes de concluir, hay una derivada filosófica que surge de este análisis y que me parece fascinante dejar sobre la mesa para reflexionar un poco. A ver, cuenta. Partiendo de la base de que la rutina es este perpetuo versus entre la inercia y la intención, ¿qué ocurriría en el escenario más extremo posible? Me da miedo preguntar. Imaginemos por un momento que tras años y años de repetición incansable, un hábito bueno gana de manera tan abrumadora que aniquila por completo a la opción mala. O sea que le gana la guerra del todo. Eso es, la fricción desaparece a cero. Si esa lucha desaparece, si el versus se esfuma y la acción constructiva se vuelve tan automática e inevitable como el latir del corazón... Ya, ¿sigue siendo eso un hábito entonces? Esa es la pregunta. ¿Sigue siendo un hábito dentro de una rutina? ¿O hemos logrado transmutarlo en algo mucho más profundo, convirtiendo ese comportamiento simplemente en nuestra propia naturaleza irrenunciable? Vaya, o sea, es la idea de trascender el propio concepto de rutina para llegar a la identidad pura. Exacto. El punto donde dejamos de hacer cosas buenas para pasar a ser esas cosas. Ostras, me deja sin palabras. ¿Ha sido un viaje espectacular? Muy intenso, sí. Empezamos sonriendo ante una nota de 9 palabras de un texto pegado por ahí y hemos acabado cuestionando los cimientos mecánicos de cada una de nuestras mañanas. Es una invitación abierta a mirar de cerca, de verdad, mañana mismo, cuando suene el despertador, cómo arranca nuestra particular partida en este juego de suma cero. Hay muchísimo en juego en cada segundo. Ya lo creo. Que la exploración no se detenga aquí para quienes nos escuchan. Hasta la próxima inmersión.